Muy buenos días, mis queridos hermanos. Es un gusto reencontrarnos nuevamente en estas reflexiones que nos ayudan a encontrarnos con nuestro amante Salvador cada uno de estos días. Quiero darle la bienvenida a aquellos que ya han ingresado con anterioridad. Quiero agradecerles por estar aquí al pendientes y empezar puntualmente a las 5 de la mañana. Quiero mencionar primeramente que es una bendición de que podamos reunirnos y poder meditar en la palabra del Señor. Siempre es bueno tomar ese tiempo necesario para que podamos ir a nuestro amante Salvador, buscar su consejo, pero sobre todas las cosas, el poder saber que Dios siempre estará con nosotros a cada momento. Antes de iniciar con nuestra reflexión de esta mañana, quiero invitarte a que vayamos a nuestro Padre Celestial en oración. Así que ahí donde estás, donde tú te encuentras, cierra los ojitos y vayamos a nuestro Padre Celestial en oración. Querido Padre, damos gracias por tu amor y tu misericordia. Damos gracias por tu amor, Señor, y damos gracias porque nos has dado una noche linda de descanso. Ahora, antes de salir, Señor, y enfrentarnos al mundo, antes de salir y enfrentarnos a las problemáticas diarias que vienen a nuestras vidas, queremos buscarte primeramente, queremos escuchar tu voz y queremos, Señor, tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Que al abrir tu palabra no escuchemos al pastor, que al abrir tu palabra escuchemos la voz del buen pastor que es Jesús, que nos habla a cada uno de nosotros. Padre, aquellos que estamos aquí reunidos, bendícenos, a los que escucharán la transmisión posteriormente, bendíceles, Señor, bendice a nuestro distrito de Texcoco en las diferentes iglesias y que esta semana sea una linda experiencia en tu nombre. Vamos a abrir, Señor, como hemos mencionado tu palabra y queremos pedirte que tú nos dirijas en esta hora. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, como hemos dicho vez tras vez, nuestras reflexiones estarán basadas primeramente en este mes, en esos 13 a 14 días que nos quedan del mes de julio. Vamos a estar hablando acerca del estudio de la palabra. Vamos a estar hablando brevemente de lo que tiene que ver con lo que la Biblia es y debe ser para nosotros. Por eso es necesario que vayamos a la Biblia a cada momento y podamos escudriñar en ella para que sepamos cuál es la voluntad del Señor para nosotros. Y quiero llevarte conmigo en este momento allí al libro de Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Y es que en ese capítulo 10 vamos a encontrar por lo menos 4 versículos que nos van a llevar en el pasaje de esta mañana a entender qué es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Cómo es que Dios quiere tener un encuentro personal real contigo y cómo es que el Señor viene hacia ti para mostrarse de una manera tan increíble como la que tú no te has imaginado. No sé si ya tengas ahí tu lectura en tu dispositivo móvil o en tu Biblia física, pero si ya lo tienes, quiero que vayas conmigo primeramente al versículo 1. Después iremos al versículo 18, después al versículo 27 y culminaremos con el versículo 30. Dice mi versión: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Vamos al versículo, eh, vamos al versículo número 18. Volvió, perdón, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo y tengo poder para tomarla de nuevo. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Vamos al versículo 27. El 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y el versículo 30 culmina diciendo: el Padre y yo somos uno mismo. Cuando hablamos de escuchar la voz de Dios, cuando hablamos acerca de que las personas sienten una gran inquietud por entender y escuchar y saber la voluntad de Dios, muchos de ellos
quieren tener una experiencia sobrenatural de lo que es Dios. Hay muchas personas que están buscando la manera en que de manera sobrenaturales, espirituales, pueden tener un contacto con lo eterno y entonces de esa manera poder escuchar la voz de Dios. Recuerdo que ya he contado esta anécdota en algún momento en alguna de las iglesias. Había un hombre que vivía en una ciudad costera. Y en esa ciudad costera, las noticias comenzaron a pronunciar que muy pronto llegaría un huracán a la ciudad, que era necesario que ellos desalojaran la ciudad, que salieran de la ciudad para poder mantenerse con bien y con vida. Así que el gobierno comenzó a hacer todo lo necesario. Comenzó a dar los anuncios por la radio, por la televisión. Es necesario que salgamos de la ciudad. Es necesario que nos salgamos de la ciudad para que podamos salvar nuestras vidas porque la ciudad se va a inundar. Pero había un hombre en específico en esa ciudad que tenía una fuerte convicción de sus propias creencias. Así que cuando la gente le invitaba a dejar la ciudad, él decía, yo sé que Dios me va a cuidar y yo sé que Dios me va a sacar de la ciudad. Y cuando Dios me saque de la ciudad y Él venga para sacarme, entonces saldré de la ciudad. Así que comenzaron a pasar los días y de repente las lluvias comenzaron a intensificarse, el agua comenzó a subir, los cuerpos de emergencia, los bomberos, los paramédicos pasaban calle por calle invitando a la gente a salir de la ciudad. Llegaban a la puerta de este hombre, tocaban a su puerta y él solamente respondía, Dios me va a salvar. Así que comenzaron a pasar el siguiente día, las horas, y entonces el cuerpo de militares con sus camiones grandes pasaron, le tocaron su puerta y le dijeron, vámonos, súbete, porque la ciudad se va a inundar. Y este hombre decía, no, Dios me va a salvar. Él estaba firme en su convicción. Así que la lluvia siguió intensificando, al grado que ya había subido el nivel del agua, ya no se podía caminar, ya iban las lanchas, las pequeñas embarcaciones de los marinos y llegaron hasta la puerta de su casa y le volvieron a decir, necesita salir de la ciudad. Ella se encontraba en el segundo piso de su casa. Y él dijo, no, Dios me va a salvar. Así que la gente preocupada ya no sabían qué hacer con este hombre. Y en un último esfuerzo, algunos de la guardia costera, cuando ya el nivel había subido demasiado, y él se encontraba alojado en la azotea de su casa, pasaron con una embarcación y le dijeron nuevamente, vámonos, que te vas a morir. Y él dijo, no, Dios me va a salvar. En un último intento de rescatarlo, un helicóptero de las Fuerzas Armadas, desde los cielos le hablaba con un altavoz y le decía, sube por una escalera que habían dejado descender para que él pudiera subir. Él gritaba a la distancia, no, Dios me va a salvar. La anécdota, la historia, la parábola, cuenta que este hombre falleció. Y cuando fallece, va a la presencia del Dios Todopoderoso. Recuerda, es una anécdota. Y cuando se encuentra delante de Dios, le reclama a Dios, Señor, estuve esperando el momento especial para que tú me salvaras y no me salvaste. Ahora estoy muerto porque confié en ti. La historia cuenta que Dios se la queda viendo con cariño, con ternura y con una sonrisa en los labios y le dice, no, hijo, yo te amo y me preocupé por ti. Te mandé a los paramédicos, te mandé a los bomberos, te mandé a la publicidad de la radio, te mandé a los militares, te mandé a los de la Marina, te mandé a los de la Guardia Costera y en último intento te mandé un helicóptero y tú despreciaste mi voz para salvarte. Mis amados, vivimos en una generación que está más conectada de todas las generaciones de la historia de este mundo. Sí, tenemos muchas conexiones. Tenemos solamente a la distancia de un clic poder llegar a lugares que nunca nos habíamos imaginado y el ejemplo que tenemos en este momento es nuestras reflexiones. Estamos allí en casa, algunos preparándose para salir a trabajar, otros ya cambiándose, otros ya cambiados, otros ya en el desayuno, otros ya casi con un pie para ir a las actividades. Pero paradójicamente, una de las más distraídas es esta generación.
Desde que abrimos los ojos en la mañana, desde que despertamos, somos bombardeados por mensajes, por noticias, por las redes sociales, por los correos electrónicos, por las conversaciones digitales, y hay tantas voces compitiendo por nuestra atención que muchas veces terminamos sin escuchar la única voz que realmente puede transformar nuestra vida y que vale la pena escuchar. Y esa es la voz de Dios. Muchos cristianos, muchos adventistas, muchos fieles seguidores del Señor oran en sus momentos de oración, de devoción con el Señor, diciéndole: Señor, háblame. Pero cuando Dios se responde a través de su palabra, esta, esta palabra permanece cerrada. Esta palabra permanece sin que se le tome en cuenta allí, arrumbada en un librero o en una mesa. Y escuchen, mi querido hermano, ¿sí? Dios sigue hablando. La pregunta no es si Él te habla todavía. La pregunta que surge aquí es si nosotros estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios. En una región montañosa de la vieja Suiza, había varios pastores que llevaban sus rebaños a un mismo valle para poder pacentarlos allí. Al caer la tarde, cientos de ovejas de diferentes dueños, de diferentes pastores, se unían en lo que eran las riberas del río para tomar agua. Un hombre, un transeúnte que pasaba por el lugar, eh, consternado por lo que él estaba mirando, que había varios pastores, había varios rebaños y los rebaños estaban mezclados, le hizo una pregunta interesante a un pastor cuando vio una acción que habían tomado en un momento. Las ovejas estaban bebiendo agua y de repente un pastor comenzó a llamarles con un sonido específico que lo distinguía de los demás. Así que de momento unas ovejitas pararon de beber agua, voltearon, vieron a su pastor y le siguieron. Inmediatamente otras ovejitas escucharon otro sonido de otro pastor y siguieron a ese pastor. Así que este transeúnte, sorprendido, le preguntó a uno de los pastores: ¿Nunca las ovejas siguen a un extraño, a un pastor que no sea el suyo? El pastor que estaba allí lo miró con, 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 con sonrisa, con una sonrisa en los labios y le respondió: sí, hay ocasiones que las ovejas siguen a un pastor diferente o siguen a una persona extraña, pero esas ovejas son solamente las que están enfermas y no están concentradas para escuchar la voz de su buen pastor. Esta escena que les acabo de mencionar, mis amados, nos ilustra las palabras de Jesús en el capítulo 10 del libro de Juan. La salud espiritual del creyente se evidencia en su capacidad de reconocer la voz de Cristo entre las tantas voces de este mundo que nos rodean. El capítulo 10 del libro de Juan continúa la conversación iniciada después de la sanidad de un ciego de nacimiento. En el capítulo 9 vamos a encontrar esa historia que tú y yo ya conocemos y que en algún momento de esas reflexiones la vamos a tomar. Los fariseos habían demostrado ser líderes incapaces de conducir al pueblo de Dios y en contraste Jesús se presenta como el verdadero pastor. En el Antiguo Testamento, mis amados, el pastor era una figura utilizada para describir tanto a Dios como a los líderes espirituales de Israel. Y evidencia de eso lo encontramos en el Salmo 23 que menciona: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es uno de los salmos extraordinarios que muestran a Dios, que muestran a Jesús como el pastor de los pastores. Aquel pastor que se preocupa por la oveja, que la cuida, que la protege, que la sana, que la procura y que está al pendiente de ella. Y en Ezequiel capítulo 34 también nos hace referencia al buen pastor. Sin embargo, mis amados, muchos pastores de Israel habían abusado de las ovejas en lugar de cuidarlas, y el profeta Isaías habla en contra de aquellos malos líderes espirituales que en lugar de llevarle sanidad al corazón de las ovejas, en lugar de preocuparse por las ovejas, habían sacado provecho de las ovejas. Por eso cuando Jesús declara: yo soy el buen pastor, Él está afirmando que Él es el cumplimiento de todas las promesas divinas
del Antiguo Testamento. No es un asalariado que abandona el rebaño cuando aparece el peligro. Él es el pastor que entrega voluntariamente su vida por las ovejas, y lo leímos allí en uno de los preciosos versículos, el versículo 18, que menciona: nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo, y tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. El Señor es el único capaz de poder poner su vida en favor de sus ovejas. En el griego, mis amados, Juan utiliza una palabra para conocer. Y la palabra que en griego Juan utiliza es ginosco. Y esta palabra expresa conocimiento, expresa profundidad, pero también denota intimidad personal. Sí, esta palabra es muy amplia porque no solamente es el conocimiento teórico que una persona puede tener, sino que es un conocimiento profundo de algo. Es como aquel que aprende algo y jamás lo olvida, pero lo aprende y lo pone en práctica, como diría el viejo refrán mexicano. El hábito hace el maestro, la constancia es el maestro, la práctica es el maestro. Pero en el ámbito espiritual no es que la práctica haga al maestro, sino que el conocimiento es un conocimiento profundo, experimental de lo que es Dios en nuestras vidas. Cristo conoce a sus ovejas, y no solamente las conoce en la distancia, sino que las conoce por nombre, conoce sus luchas, conoce sus heridas, sus temores y sus necesidades. Y cuando hablamos de intimidad personal, recuerdo que leí en una ocasión acerca de los refranes cherokees. Uno de los refranes cherokees menciona que para conocer a una persona tienes que acabarte un costal de sal con esa persona, haciendo referencia de que solamente en la intimidad de la conversación que se puede dar en una mesa, en la comida, tú puedes llegar a conocer a alguien. Es por eso que la palabra ginosco nos lleva a pensar que Dios no solamente te conoce como cuando conocemos al vecino, solamente sabemos que se llama de tal manera y que vive cerca de tu casa, sino que hay una relación profunda con el Señor. El Señor, como ya he mencionado, conoce todo de ti, conoce tu dolor, conoce tus luchas, tus heridas, tus necesidades, tus temores, y por eso es necesario que tú y yo vayamos constantemente a Él para escuchar su dulce y tierna voz, la voz de nuestro pastor. Hay, como todos los días, he mencionado tres puntos que quiero dejar en tu mente esta mañana. El primero, que Dios habla principalmente por medio de su palabra. Recordemos que hay diferentes maneras en las que Dios se comunica con el ser humano, pero principalmente el Señor se comunica a través de la palabra, a través de este libro santo. Es la manera en que el Señor se comunica contigo. Muchos esperan escuchar una voz audible, experimentar señales extraordinarias, como mencionaba al inicio, para saber cuál es la voluntad de Dios. Sin embargo, la forma ordinaria mediante la cual Dios nos habla es a través de la Escritura. Cada vez que abrimos la Biblia, mis amados, a un corazón humilde, el Espíritu Santo ilumina nuestra mente para que podamos comprender el mensaje divino para nosotros en ese día. No debemos buscar nuevas revelaciones mientras descuidamos la revelación que hemos recibido del Señor. Hay gente que mientras no estudia la Biblia, mientras es indiferente a ella, intenta buscar en ella nuevas revelaciones, pero cuando tú tienes un estudio personal, un estudio devocional, un estudio constante y sistemático, Dios te revelará su voluntad. La pregunta que surge en esta primera parte es: ¿qué nueva cosa quiere decirte Dios a ti? ¿Qué es lo que Dios quiere transmitir? Pero también una segunda pregunta que surge es: ¿estoy obedeciendo a lo que Dios me está mostrando? ¿A lo que Él ya me dijo? Eso es importante porque el Señor, como dice un lindo poema, Dios habla a sus hijos de muchas maneras. Habla a través del viento, habla a través de las gentes, a través de los astros, habla a través de la escritura. Pero lo importante aquí es saber si estamos obedeciendo a lo que Dios nos dice. Segundo, debemos de tener una comunión diaria. Y en esa comunión diaria, el pastor nos dirá cuál es el camino correcto a seguir.
Una oveja, cuando escucha la voz de su pastor, la conoce y lo sigue. Y esto es porque hay una relación con él todos los días. La oveja todos los días escucha el silbido, escucha la manera de hablar del pastor y entonces la oveja identifica a la distancia ese tono, ese silbido y entonces va a su encuentro. Del mismo modo, mis queridos hermanos, el creyente aprende a discernir la voz de Cristo mediante la relación constante con él. La sensibilidad espiritual no se desarrolla de una manera instantánea, crece con el tiempo a través de la oración, el estudio y sobre todo la obediencia. Por eso es que en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, nos invita el Señor: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra estos mandamientos que te prescribo hoy y los guardas en tu corazón, entonces vendrán bendiciones hasta que sobreabunden. Pero necesitamos tener la sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Quien escucha diariamente a Cristo difícilmente será engañado por las falsas enseñanzas. Y déjame decirte que en esos tiempos hay muchas enseñanzas erróneas. Jesús mencionó: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y ese es el tercer consejo que te quiero dar esta mañana. Escuchar implica obedecer. Tú no puedes pretender, yo no puedo pretender escuchar la voz de Dios y hacer mi propia voluntad. En la Biblia, mis amados, escuchar no significa únicamente recibir información. En algún momento me han escuchado hablar brevemente acerca del verbo Shema que aparece en el libro de Deuteronomio. Y esa palabra no solamente es que entre información por el oído y sea procesada de manera sin experiencia, sino que la palabra Shema nos invita no solamente a escuchar, sino a poner por obra lo que hemos escuchado. Esto significa que cada vez que escuchamos la voz de Dios, que vamos a su palabra, que escudriñamos en ella, estamos listos para responder con obediencia. Y sí, quizá haya cosas que no te gusten en la Biblia, quizá haya cosas que leas que no te agradan, pero es lo que Dios pide de nosotros y obedecemos por amor a aquel Señor que nosotros hemos encontrado y que nos ha encontrado nosotros y le amamos. Podemos conocer muchos textos bíblicos. He conocido gente que tiene un conocimiento muy amplio de la Biblia, pero aún así permanece espiritualmente inmóvil. Y es que, como te he dicho los días anteriores, dentro de las disciplinas espirituales hay 4 disciplinas básicas: el estudio de la palabra, la oración, la testificación y el ayuno. Cuando una de esas 4 disciplinas espirituales básicas faltan, entonces permanecemos inmóviles espiritualmente, porque no hay un desarrollo, no hay un crecimiento integral en el cristiano. El verdadero discípulo, el verdadero cristiano, no solo escucha el llamado del pastor, sino camina hacia él. Cada acto de obediencia fortalece nuestra relación con Cristo Jesús y esto afina nuestro oído espiritual. Jesús, mis queridos hermanos, no solamente habla como un pastor, sino que Él es el buen pastor. Su amor quedó demostrado en la cruz del Calvario, donde entregó voluntariamente su vida por ti y por mí, que somos sus más preciadas ovejas. Ningún líder espiritual ha hecho ni ha podido hacer lo que Cristo hizo por ti y por mí. Él conoce nuestro nombre, nos busca cuando estamos perdidos, sana nuestras heridas, nos fortalece cuando estemos débiles y nos conduce como su pueblo, como su rebaño, hacia la vida eterna. Escuchar su voz, mis amados, es en realidad responder al amor de Dios que dio su vida por nosotros. Como adventistas del séptimo día, creemos que Dios continúa guiando a su pueblo mediante la acción del Espíritu Santo, pero siempre en armonía con la santa palabra de Dios. Toda impresión, toda experiencia o enseñanza debe ser examinada a la luz de la Biblia, como dice Isaías capítulo 8, versículo 20. Vivimos en un tiempo en el que abundan voces religiosas, las teorías espirituales, los mensajes contradictorios, y Jesús advirtió que antes de su regreso,
surgirían falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros capaces de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Esto lo dice Mateo capítulo 24, versículo 24. Por ello, mis amados, el estudio diario de la palabra no es una opción, sino que es una necesidad para el pueblo que espera el pronto regreso de Cristo Jesús. Solamente, mis amados, el que conoce al buen pastor podrá permanecer firme en medio del engaño final. Es por eso que estas reflexiones las hemos iniciado basándonos al estudio de la palabra. Solamente aquellos que conozcan la voz del buen pastor permanecerán firmes ante el engaño final. Dice Elena de Guay en el capítulo 73, cuando escudriñamos las escrituras con un espíritu humilde y dispuesto a aprender, los ángeles de Dios se acercan para impresionar nuestro corazón con las más grandes verdades de la palabra. Por eso esta mañana ya te quiero desafiar. Hemos estado hablando en los días anteriores acerca de los desafíos. Y primero, quiero desafiarte a que te aprendas de memoria San Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Un versículo cortito. Recordemos que cuando memorizamos y hacemos uso de esa facultad que el Señor nos ha dado, nuestro conocimiento de nuestro Padre Celestial crece y tenemos palabras que podemos llevar a otros en momentos de necesidad. Pero en tu diario espiritual que te pedí que llevaras al inicio de estas reflexiones, apunta a la siguiente pregunta. ¿Qué voces ocupan más tiempo en mi vida en lugar de la voz de Dios? ¿Y qué cambios necesito hacer para escuchar con mayor claridad la voz de Dios? Dos preguntas que nos deben llevar a un estudio personal, a una reflexión personal profunda de saber cuánto tiempo y qué necesito hacer para escuchar la voz de Dios. Y en tus motivos de oración, en esta mañana escriba allí: Señor, te pido que tu Espíritu Santo me conceda el discernimiento espiritual para tener un corazón sensible y así escuchar la voz de Cristo Jesús. Y en el desafío misionero que tengo para ti esta mañana, hoy, en tu trabajo, en tu casa, mientras vas por el camino, en la calle, cuando te encuentras con alguien a quien tú amas, que tú aprecias, aquel amigo entrañable, aquella amiga, aquel familiar que no conoce el amor de Dios, invítalo a leer Juan capítulo 10. Y mientras lees junto con él o con ella San Juan capítulo 10, cuéntale y pregúntale qué significa para ti y para él que Jesús sea el buen pastor. Escucha su respuesta y compártele lo que es para ti que Jesús sea el buen pastor. Y la decisión que debiésemos tomar hoy es: Señor Jesús, quiero aprender a reconocer tu voz por encima de todas las demás. Ayúdame a buscarte cada mañana en tu palabra y a seguirte con fidelidad donde quiera que tú me conduzcas. Que ese, mis amados, sea nuestro deseo y nuestra oración en este día. Y que juntos podamos buscar a ese Dios maravilloso para que podamos escuchar su voz, aprender de Él y entonces estar listos para cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. ¿Habrá una petición por la cual podamos orar esta mañana? Mientras estamos culminando con nuestra reunión de este día, ¿habrá alguna petición especial? Sigamos orando por las cuestiones de las experiencias únicas de vacaciones. Sigamos orando por las campañas que tenemos juveniles, tanto en la iglesia de Texcoco, Zapotlán y Víctor Puebla. Sigamos orando por la Brigada Médica del próximo sábado 25. Pero ¿habrá alguna petición más por la cual podamos orar que quieran compartir, mis amados? ¿Alguien tiene una petición? Ok, aquí. Adelante, adelante. Buenos, buenos días, pastor. Yo sí quisiera orar y les pido su apoyo para que nos unamos en oración. Mis hermanos tuvieron un incidente en el año 2020, pero parece ser que se reabren las carpetas porque ayer recibieron la visita de ministerial. Y pues esos problemas
que son delicados, que humanamente son imposibles para nosotros, los queremos poner en las manos de Dios y que sea Dios que sea el juez, el abogado, que sea Él que tome el control de esta situación. Ok, estaremos hablando por ello, hermana Patti, que el Señor Sí, tome el caso en sus manos y que dé la resolución más factible para la familia. gracias. ¿Habrá algún otro pedido de oración por el cual podamos orar esta mañana? Ok, Buenos días, doctor. adelante, hermana Lupita. Pues pido por mi espiritualidad, pero también por la espiritualidad de mi iglesia, porque Dios nos dé la sabiduría para escucharlo y también por mis nietecitos. Gracias, pastor. Bonito día. Ok, hermana Lupita, gracias. Ok, aquí en el chat, mientras alguien más abre su micrófono, nuestro hermano Gonzalo Tenorio, pide oración por su salud y por su familia. Nuestro hermano Armando Figueroa pide por la espiritualidad de su familia. Claro, mi hermano, hermano, estamos orando por la familia. Mi hermano Jorge Blancas pide por la campaña juvenil y por los proyectos que tienen como familia. Nuestra hermana Mayra Elizabeth dice que tiene dos peticiones especiales. Pide que puedan orar por ellas. Estaremos orando por ellas, hermana Mayra. Estaremos orando por esas peticiones. ¿Habrá una petición más por la cual podamos orar? Que quieran compartir con nosotros en este momento. Si no es así, quiero invitarlos a que vayamos a nuestro Padre Celestial en oración y entonces pongamos nuestra vida y nuestro día en sus manos. Oremos. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú nos escuchas. Y vamos, Señor, con esa confianza al trono de la gracia, sabiendo que recibiremos la respuesta, no que queremos, pero que sí la que necesitamos para nuestro crecimiento y nuestro fortalecimiento espiritual. Has escuchado las peticiones que se han externado, Señor. Una de ellas por mi hermana Patti acerca de aquella situación legal que están enfrentando sus hermanos y pedimos que tú intervengas, Señor, que tú lleves a una culminación factible aquellas situaciones. Y mientras tú diriges el caso, Señor, ellos puedan seguir confiando plenamente en ese Dios maravilloso que tenemos. Mi hermana Lupita pide por sus nietos y por la vida espiritual de la iglesia de Zapotlán. Escucha el clamor, Señor, pero sobre todo queremos poner a Harumi y a Suri en tus manos, Señor, en esta transición que están pasando como familia y en el dolor del corazón que ellos sienten en estos momentos. También, Padre, ponemos la salud de mi hermano Gonzalito en tus manos. Queremos pedirte que tú seas con él y queremos pedirte que así como ha sido en los años anteriores, él pueda ser una linda influencia para su familia y la gente que le rodea, Señor. Pedimos por los proyectos familiares de la familia Blancas Nandi, Señor. Tú los conoces. Suple las necesidades, Señor. Sé con ellos. Acompáñalos. Y que cada proyecto que tengan, Señor, primeramente que sea para honra y gloria tuya, pero también para que ellos puedan tener lo necesario en este mundo. Y mi hermana Mayra, Señor, tiene dos peticiones. Pedimos por las peticiones que mi hermana Mayra tiene. Ella las entrega a ti, Señor, y deseamos que tú respondas a las peticiones que tiene. Y mi hermano Armando, Señor, pide por la espiritualidad de su familia. Señor, sana los corazones. A veces lastimamos al prójimo y a veces, Señor, vemos cosas que nos desaniman, pero que puedan retomar, Señor, su vista, no en los líderes de la iglesia, no en el pastor, no en los compañeros de la iglesia, Señor, sino que puedan voltear los ojos a Cristo Jesús, nuestro autor y consumador de nuestra fe. Pongo a mis queridas iglesias, a mis familias, Señor, en tus manos. Pongo a cada uno de los que estamos aquí presentes y a los que no se pudieron conectar en tus manos, Señor. Y que hoy pueda ser un día extraordinario. Que tu presencia nos acompañe. Y mientras somos un instrumento de transformación, que nosotros mismos seamos transformados. Y aquellos, Señor, que nos siguen a través de las redes sociales, de igual manera, toca sus corazones y suple sus necesidades. Sé con nosotros, ve delante de nosotros, fortalécenos, sosténnos en los momentos difíciles y que tu presencia sea con cada uno de nosotros. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, no te olvides, antes de enfrentar el día,
nos encontramos con Jesús. Cada mañana elevamos nuestras oraciones, fortalecemos nuestra fe y renovamos nuestro compromiso con Cristo Jesús. Que tengas un extraordinario día, que el Señor te bendiga, te cuide, te acompañe a cada momento. Ok, cerramos la transmisión, mis amados, y nos vemos mañana para seguir con nuestros devocionales en un amanecer con Jesús. Igualmente, hermano Enrique, que Dios le bendiga. Un abrazo. Gracias. Gracias, pastor. Hasta mañana. Hasta mañana. Bendiciones. Gracias. Buen día para todos. Igualmente, hermana Luz, hermana Luz. Gracias, hermano. Hermana Lupita, bendiciones. Cerramos transmisión.